Historia Juego Amnesia de Dark Descent. Amnesia de Dark Descent, historia y personajes. Historia del juego. A finales de agosto del año 1839, Daniel, un joven de Londres, despierta en los pasillos oscuros del castillo Brennenburg con poca o ninguna memoria de sí mismo o de su pasado. Lo único que recuerda es su nombre, que vive en Mayfair y que algo lo está cazando. Poco después de despertar, Daniel descubre una nota escrita a sí mismo, de la que se entera de que ha borrado deliberadamente su propia memoria, y que tiene que descender al sagrario interior del castillo para matar a un hombre, Alexander. La exploración de Daniel de las oscuras profundidades del castillo, siguiendo un rastro de líquido extraño, rojo-rosado que parece haber dejado él mismo, es también un viaje hacia su propio pasado borrado. A medida que descubre no solo las notas y sus propios asientos de diario, también las experiencias de visiones de sus acontecimientos del pasado que tuvieron lugar dentro de las cámaras incontables del castillo, incluyendo recuerdos que no son suyos. Mientras él desentraña los misterios del castillo de Brennenburg, también se ve perseguido por una presencia peligrosa y sobrenatural que se manifiesta como una corrupción que poco a poco va cubriendo el castillo con crecimientos carnosos, ácidos y monstruos extraños contra los que su única defensa es huir. Estos eventos están relacionados y se refieren a por qué Daniel llegó a B. Daniel fue una vez parte de una expedición arqueológica a África, en un intento de excavar una tumba llamada la tumba del Estaño. Él se encontró con un orbe místico enterrado en las ruinas de un antiguo templo, y trajo sus pedazos rotos de nuevo a Inglaterra, donde con éxito los reunió. Daniel comenzó a buscar información sobre la historia del orbe con un geólogo y profesor. Sin embargo, comenzó a ser acosado por pesadillas, y varias personas vinieron a través de su camino, y el del orbe. Una muerte horrible a manos de la sombra que aparece detrás de sus pasos. Desesperado y sin esperanza, recibió una extraña carta de un hombre llamado Alexander, quien le prometió protección en el caso mientras Daniel permaneciera en su castillo. Daniel no tuvo otra opción que huir a Brennenburg. Al llegar al castillo, fue recibido calurosamente por Alexander de Brennenburg y sus sirvientes, que parecían estar muy contentos por la llegada de Daniel. Pero el joven no tenía conocimiento, algo enigmático lo persiguió a Brennenburg. Alexander lo sabía, y le prometió a Daniel que van a matar a la bestia por siempre. Alexander le dijo a Daniel todo lo que sabía sobre el poder del orbe. Daniel no parecía estar interesado acerca de la verdadera naturaleza del artefacto y sugirió que debería tirarlo a la basura. Alexander aconsejó que, como Daniel seguiría siendo una parte del orbe, y con el tiempo se consumiría por la sombra. Con tener el orbe, aún podía defenderse. Daniel preguntó a Alexander sobre la carta que le envió. Alexander dijo simplemente, que las cosas pueden hacerse, pero a un precio. Alexander mostró varias partes del castillo Brennenburg a Daniel, incluidos los archivos, una refinería, una prisión donde guardaba a los criminales, un pozo sin fondo llamado el Corro y el santuario interior propio, donde se puede matar definitivamente la sombra. Durante su visita en el santuario interior, Alexander comenzó a manipular el orbe, lo que enfureció a la sombra, cuyo residuo carnoso aparece en el sagrario. Alexander cubre rápidamente el orbe y desaparece la sombra. Él le dice a Daniel que tienen muy poco tiempo para matar a la sombra. Rápidamente se debía iniciar el ritual de amparo antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, la promesa de salvación de Alexander era una mentira. Él es en realidad una forma de vida extraterrestre que ha pasado siglos en Brennenburg, tratando de abrir una puerta de vuelta a su propio mundo. Para ello, necesita una sustancia llamada vite, que solo puede obtenerse de la sangre de los seres humanos agonizantes. También tiene un orbe utilizable. En este sentido, Daniel es una gran ayuda para sus esfuerzos. Alexander lo emplea como su torturador personal, sustituyendo sus antiguos servidores que se convierten en monstruos en la cual Daniel debe huir de ellos, y afirmando que la vite impulsará un ritual para alejar la sombra de la presencia de Daniel para siempre. Daniel inicialmente abarca este papel, especialmente cuando Alexander le dice que los humanos que se incautan son viles criminales. Con el fin de producir suficiente vite, Alexander y Daniel alimentan a los presos que torturan con una poción de amnesia, lo que les hace olvidar el método de su tortura, sin producir acostumbramiento y resignarse al dolor. Un líquido rosa es aludido como cualquiera de los ingredientes de la poción de amnesia, o como un saborizante que Daniel tal vez haya añadido a la mezcla para enmascarar su sabor. Los experimentos continúan, sin embargo, la fe de Daniel en Alexander se agita, y finalmente se rompió cuando Alexander asesina a una niña a sangre fría después de su fuga de una celda de prisión.
Alexander vio que el evento había hecho mucho daño en la mente de Daniel. Alexander tomó el orbe con él. Alexander se selló en el santuario interior, dejando a Daniel a ser brutalmente mutilado. Abatido sobre lo lejos que ha llegado, y furioso por el engaño de Alexander, Daniel decide beber la poción de amnesia del mismo modo que él pueda expiar sus pecados sin la carga de trauma emocional agobiante, dejando solo una nota a su nuevo él para asesinar a Alexander. El nuevo Daniel encontró la nota, diciéndole que debe matar a Alexander, pero también debe escapar de la sombra que se acercaba lo más rápido que pueda. Luego se encontró con un farol, que lleva consigo. Cuando empezó a viajar en el castillo, se dio cuenta que su nota de advertencia tenía razón. Esta sombra, el guardián de los orbes, lo persigue en sus pasos, al igual que los terribles monstruos que patrullan en los pasillos del Brennenburg. Daniel finalmente logra encontrar el santuario interior enterrado profundamente debajo del castillo de Brennenburg. Él viola sus defensas con un orbe recién montado y con la ayuda de Heinrich Cornelius Agrippa, un alquimista que Alexander ha mantenido encarcelado en Brennenburg durante siglos con el uso de la alquimia extraña. Agrippa, que una vez estudiado orbes con su alumno Johann Weyer, explica el propósito de la sombra. Protege los orbes, cualquier persona que amenaza con hacerle algo a los orbes, los mata. Menciona también que Weyer logró viajar al mundo de Alexander utilizando el poder del orbe, y le pide un favor. Que lleve la cabeza de Agrippa, separado de su cuerpo y con la ayuda de un tónico asegure que su cabeza se mantendrá con vida, y luego la lleva con él. Hay tres posibles resultados de la confrontación con Alexander, dependiendo de las acciones de Daniel en el santuario interior. Puede fallar para evitar a Alexander regresar a su planeta de origen, aunque Alexander le da las gracias por su sacrificio, y le dice que lo que ha hecho nunca se olvidará y que se celebrará para siempre. Puede destruir el dispositivo creando la puerta, logrando escapar con su vida, o que pueda seguir el consejo de Agrippa y echar su cabeza a través del portal. Si lo hace, Agrippa encuentra a Daniel diciendo que él se merece más y pide a Weyer que le ayudará a salvar a Daniel, prometiéndole que todo va a estar bien. Personajes del juego. Daniel, el protagonista principal del juego. Al margen de su nacionalidad británica, no se sabe mucho de él, excepto por las páginas del diario que dicen que es un arqueólogo, su hermana Azel tenía una enfermedad, y su padre era un artesano que lo golpearon. Daniel fue, de acuerdo al texto en el juego, intimidado durante la escuela primaria por un chico llamado Henry Berlowe. En el desierto africano en una expedición con su amigo Herbert, Daniel descubrió una tumba que contenía el misterioso orbe. De ahí en adelante, una sombra lo estaba persiguiendo, matando a casi todo el mundo le tenía contacto. A causa de su pánico, Daniel no se dio cuenta de que la sombra había matado solo a los que habían examinado el orbe, y lo había hecho casi al instante, mientras que él había sobrevivido durante 27 días antes de buscar ayuda. Daniel no se había dejado de examinar o manipular el orbe, pero a causa de su pánico, buscó la ayuda y refugio de Alexander de Brennenburg. Alexander le dijo a Daniel que él podría evitar a la sombra solo con el uso de bite místico que extrae de prisioneros torturados. Desesperado por escapar de la sombra, Daniel cumplió, convenciéndose de que sus víctimas eran delincuentes sin valor que no merecían nada mejor. Después de que Alexander lo abandona, Daniel jura venganza y, de repente lleno de remordimiento por sus actos, toma la bebida de amnesia en el inicio del juego para olvidar sus horribles recuerdos y buscar la paz. Alexander de Brennenburg, el antagonista principal del juego. Alexander es un ser que se ha disfrazado de una sucesión de personas durante su centenaria vida. Él reunió a la mayor cantidad de orbes que pudo encontrar, con la esperanza de abrir un portal, posiblemente para reunirse con su esposa muerta. Torturó víctimas capturadas para extraer un místico bite de ellos, con la que pueden realizarse rituales místicos para alcanzar este objetivo. Alexander muestra un nivel de crueldad sociópata y de manipulación. Manipuló a Daniel para que lo ayudara con sus experimentos horribles, prometiéndole protección de la sombra a cambio. Sin embargo, tan pronto como el trabajo de Daniel ya estaba completo, el propio Alexander se había sellado en su santuario interior y abandonando a Daniel. Vale la pena señalar que no es un personaje totalmente malo, en sus notas, expresa algún remordimiento por la corrupción de Daniel y de las cosas que había hecho. Heinrich Cornelius Agrippa, escritor famoso. Ocultista alemán y mago se supone. No se sabe mucho sobre su relación con Alexander, aparte del hecho de que estaban trabajando juntos en la investigación de los orbes. Alexander lo mantiene amarrado con cadenas en su cuerpo para que pudiera utilizar sus conocimientos para realizar rituales con los orbes.
Él también sabe que tiene un alumno llamado Joan Weyer, quien también le ayudó sobre la investigación del orbe, la sombra, una fuerza invisible que caza a Daniel. Su único propósito es proteger el orbe que Daniel tomó de la cámara funeraria y ha matado a muchas personas para lograr ese fin. Si bien no es visto como un ser físico, se describe como una masa enorme de la oscuridad y deja tras de sí una sustancia carnosa perjudicial sobre todo lo que toca. Una nota plantea la hipótesis de que es la voluntad del universo tratando de alcanzar y contener la fuerza natural del propio orbe, pero esto solo podría haber sido una especulación. Se puede suponer que la sombra es un ser gigantesco, haciendo que el castillo cayera en la ruina y los árboles altos caen cada vez que se mueve alrededor del castillo. Otra especulación dice que la sombra no produce ningún daño a Daniel. Sin embargo, como Daniel establece contactos con otras personas, la sombra los ataca. La mayoría cree que cualquier intento de usar el orbe, incluyendo un simple estudio, es suficiente para provocar la ira de la sombra, los monstruos. Los monstruos de Amnesia son los enemigos principales del juego. Ellos son sirvientes de Alexander que fueron deformados cuando bebían vino envenenado por Alexander, y son vistos como monstruos humanoides con rasgos deformes faciales y corporales. Estos enemigos vienen en dos variantes, y son los vigilantes del castillo de Brennenburg atacando a Daniel si es visto. No puede ser asesinado si tienen que esconderse de ellos. Una nota interesante sobre el posible origen de los monstruos, se encuentran en la bodega, donde en un recuerdo que Daniel tiene, representa a un grupo de hombres de Alexander con terribles reacciones corporales al vino que consumían, diciendo cosas como, me siento como si mi pecho se va a punto de estallar. Estas criaturas no pueden ser asesinados por Daniel, sin embargo, si un objeto tal como una roca o un barril se les lanza a los monstruos, quedarán momentáneamente inmovilizados, dejando al jugador una pequeña ventana para escapar. Sin embargo, si el jugador tiene un elemento lo suficientemente grande delante de un monstruo, el monstruo pasará de largo como si Daniel no está allí, lo que aumenta su inteligencia, aunque esto también podría atribuirse a un error del juego. Estos son los dos monstruos. Grunt, está horriblemente deformado. Tiene el labio inferior gravemente caído y sus ojos son parecidos a los de un reptil. Es zurdo, ya que en su mano izquierda, tiene 4 enormes garras y en la derecha una mano humana. No usa ropa, solo usa cuerdas y unas vendas que le cubren alguna parte del cuerpo. Es el monstruo que más aparece en el juego y de unos 3 golpes te puede matar. Grunt significa gruñido. Brute, es el segundo monstruo de Amnesia. Su cabeza está partida por la mitad y tiene solo un ojo y se le ven sus dientes. Tal como Grunt. También es zurdo, tiene un enorme fierro con una navaja en el extremo para atacar. Tampoco usa ropa. Solo usa unas tablas con clavos que cubren su cuerpo. Aparece menos que Grunt y de un golpe te puede matar. A este monstruo le encuentro un parecido a Frankenstein. XD, Brute significa bruto. El Caernk, monstruo del agua, este es invisible, habita en las aguas pocos profundas y solo en 2 ocasiones aparece, en el laboratorio y alcantarillado. No se ve, solo te das cuenta de su presencia cuando en el agua hay una especie de movimiento que algo salta. Hay que tener en cuenta que no puede atacarte si estás a unos pocos centímetros fuera del agua, o sea, si estás arriba de una caja o algo por el estilo. De 3 golpes puede matarte y también lo puedes distraer tirándole carne muerta que hay en una parte de las habitaciones. El monstruo no puede salir del agua sin ninguna circunstancia, ni siquiera para atacar a Daniel. A diferencia de los otros monstruos, Caernk se puede matar, lo que hace más efectiva por la rotura de grandes cajas o barriles en la parte superior de él para detener su actividad. Muy bien, acá les dejo la historia de este genial juego, gracias y comenten. Fuente. El contenido del post es de mi autoría, /o, es una recopilación de distintas fuentes.